Me he despertado con, creo que un poquito más de resfriado que ayer, entonces estoy jodido. Pero a los pocos metros me dio un apretonaco del 15, así que tuve que echar una cagada campestre. Te sientes en plena naturaleza, conectado contigo mismo, con las hierbas rascándote el culo. 10 out of 10. Te ponen casi 1 kilo de udon en un bol súper enorme, que es más grande que toda mi cabeza junta. El udon siempre tiene un sabor... es udon, no sabe nada, es lo que hay. La compañía del anillo eran unos pussies comparado a esto. Y os envío una medalla al valor. La medalla al valor Super Jinsan. Joder, es la cosa más brutal que he hecho en este viaje y probablemente en toda mi vida. Creo que voy a vomitar. Muy europeo el tema. Bueno, ocurre lo siguiente. Ayer llegué a Fukuhashi, casi de noche. Me tomé un plataco de udon y me fui a un Neto Café. Allí básicamente me puse a editar y a echar unos sueñecitos, que casi no dormí por culpa del resfriado. Y hoy se supone que la ruta no va a ser tan dura como las demás, en principio. Hay bastante escalada, pero son 40 kilómetros hasta Nanzoin, 45. Y después 15 kilómetros hasta Fukuoka. Pero el problema es que mi resfriado ayer sufrió un empeoramiento importante y estoy hecho mierda. Tengo la nariz destrozada. El cuerpo está en el punto de la extenuación ya y no doy ni para subir cuestas pequeñas como esta. Estoy caminando con la bici y tal, porque no me dan ni los pulmones, ni los mocos me dejan respirar. Así que estoy un poco fucked para el día de hoy, ya que tiene bastantes subidas, y no pequeñas como esta precisamente, sino grandotas. Así que un tramo que me debería llevar 6 horas, como mucho, me llevará 10, 11, quién sabe. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Debería llegar antes del anochecer a Fukuoka. Otra de las putadas del día de hoy es que se supone que no iba a hacer casi nada de viento, pero en estos tramos de montaña me está dando el viento de cara y cuestas que no deberían de ser muy complicadas de hacer. Al tener el viento de cara me estoy cagando en Satacristo y avanzar se está convirtiendo en una puta tortura. Ay, he dicho puta. En una pato tortura. Así que a ver si llego hoy y no mañana. Acabo de bajar de esa montaña, por lo tanto he tenido que subirla. La siguiente será ¿esa? Espero que no. ¿Ja? ¿Ja? ¿Por qué está el cuñado de Dinoseto aquí? Me adentro en las penumbras de Moria. 1,5 kilómetros de pura oscuridad. ¡Machikayo! ¡Kawaii-na! Bueno, al menos tiene carril bici, pero 1,5 kilómetros de túnel, tío. What the fuck?
Bueno, estoy en la cima de la montaña. Ha sido una escalada de 4 kilómetros. Casi peto. De hecho, diría que mis piernas ya no dan para más. Y ahora viene una bajada con viento en contra. Supongo que habrá una última escalada hasta el Nan Soin. Según el móvil quedan 3,9 kilómetros, así que muy posible. Y cosa. Bueno, el día de ayer al final fue una cosa loca. El resfriado casi me mata. De hecho hoy ya veis cómo tengo la voz súper tomada y tal. Pero bueno, conseguí llegar a mi destino vivo. Vi Nan Soin, que era uno de los objetivos de este viaje. Tenía muchísimas ganas de verlo en vivo y conseguí hacer unas tomas de dron muy interesantes. Así que muy de puta madre. Eso que me llevo. Pues nada, una azotea verde en el medio de Fukuoka. ¿Qué cojones? Bueno, el viaje de ayer me pegó todo el rato el viento de cara. Y como veis tengo un resfriado del carajo. Así que me costó bastante avanzar, llegar a Fukuoka y todas estas cosas. Pero bueno, echándole valor, escalé montañas. Fue una batalla épica por la Tierra Medias. Así que bien, me siento orgulloso de haber escalado todas esas montañas. Lo que pasa es que llegó un punto en que escalé una montaña para llegar a Nan Soin, al Buda, al Daibutsu este que quería ver. Y después de escalarla fue todo bajada hacia el Daibutsu, así que no tengo claro de si esa era la mejor ruta. Si realmente necesitaba escalar toda esa montaña o solo podía haber escalado media montaña o algo así. Google a veces no me quiere, no le gusto, me desprecia. Y más cuando sabe que estoy resfriado, entonces me mete por sitios muy jodidos. Así que... Pero bueno, al final llegué sin ningún problema a Nan Soin antes de las 2 de la tarde. Me di una vuelta por allí, unas tomillas de dron, como os decía, tal y cual. Y luego, básicamente me dejé caer cuesta abajo, casi hasta Fukuoka. Estuvo muy guay eso de que fuese cuesta abajo. Esos últimos 10 kilómetros, luego los 5 restantes fue más bien en llano y tal. Entonces, pues guay, pues chachi, no costó mucho. De agradecer después de llevar tantos días encima de la bici, 12, 13, 14 horas al día y con un resfriado al carajo. Y nada, hasta ahora el viaje ha sido muy, muy duro. Una de las cosas más brutales que he hecho en toda mi vida, ni siquiera una media maratón ni leches. Esto ha sido sin duda lo más duro. Pero es muy posible que lo volvería a hacer, solo por el hecho de cruzar los puentes de la zona de Shikoku, porque esos puentes han sido uno de los paisajes más maravillosos y más bonitos que he visto en toda mi vida. Igual es decir mucho, pero vamos, en Japón posiblemente. My motivation will carry up your hesitation.
genital, gonorrea anal. Si tienes sífilis o sida va a pasar fatal. Y acabó lloviendo a muerte, pero a muerte en plan estoy empapado. Bueno, estoy en el aeropuerto de Fukuoka y hoy voy a pillar un vuelo hasta Okinawa. Deportes de playa y tal, lo veo jodido, pero bueno. Unas buenas vacaciones en Okinawa, el sueño japonés, lo voy a hacer yo después de mi viaje en bicicleta, que he llegado a Okinawa 1 hora tarde. Lefa. La nueva forma de decir Lefa. Acabo de volar el dron con unos vientos que te cagas. No sé ni cómo no lo he estampado. Para dormir de pie y tal. No me canso, soy un masoquista.